Metodología de la investigación. Carrera, arquitectura. Semestre tercero. Tema, conceptos de variables, tipos de variables, dependientes, independientes, continuas y discretas. Docente, Guillermo Cux Arrache. Participantes del equipo, Víctor Manuel Pérez Vázquez y Luceli Guadalupe Sabido Sima. Tecnológico Universitario de Playa Cara. Introducción. En el desarrollo de este tema iremos conociendo y analizando cada una de las variables, su comportamiento y la importancia de ella durante el proceso de la investigación. Concepto de variables. Variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad que puede sufrir cambios y que es objeto de análisis, medición y manipulación o control de una investigación. La edad, el peso corporal, la estatura, la temperatura ambiental, las marcas de automóviles, así como los precios de bienes y servicios son algunos ejemplos de variable. Las variables de investigación son características y propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquiere distintos valores, o sea, varía respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tomar dos valores, femenino y masculino. El término variable se define como la característica o atributos que admiten diferentes valores. Por ejemplo, la estatura, la edad, el coeficiente intelectual, la temperatura, el clima, etc. Existen muchas formas de clasificación de las variables. No obstante, esta sección se clasificará de acuerdo con el sujeto de estudio y el uso de la misma. Las variables son tan numerosas como los trabajos de investigación en donde se utilizan. Algunos ejemplos de variables son edad, estatus económico, social, actitud respecto a algún suceso, aprovechamiento escolar, temperamento o religión. Una variable se puede aplicar a una persona, a un objeto, a un fenómeno, los cuales adquieren diferentes valores o manifestaciones respecto a una variable concreta. Por ejemplo, la actitud de los estudiantes ante un examen es susceptible de medirse nerviosismo, preocupación, tranquilidad, indiferencia, etc. Tamayo define a la variable como un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Este fenómeno se puede medir. La característica principal de una variable es distinguir entre la presencia o la ausencia de las propiedades que se expresan. Tipos de variable. Manera de medir dicha característica, cualitativas o cuantitativas. Naturaleza de la característica medida, discretas o continuas. Relación con otra variable, independiente o dependiente. Escala de medición empleada, nominal y ordinal. Estas mismas, al indagar más en el tema, iremos conociendo poco a poco cada una de ellas junto con algunos ejemplos, que nos harán un poco más claras las funciones de cada una de ellas y la importancia de cómo y cuándo emplearlas en una investigación, ya que las variables presentan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto de investigación. Las variables se refieren a propiedades de la realidad, es decir, su idea contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. Empezaremos analizando las variables cualitativas, que son aquellas que expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Por otro lado, las cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número, por tanto, se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Tenemos también las variables continuas, en la que el fenómeno a estudiar se puede medir de forma cuantitativa, por ejemplo, la edad, la temperatura o la distancia. Y las discretas son las que establecen categoría que por su naturaleza no son cuantificables, por ejemplo, el carácter, el comportamiento o la ideología. Según su naturaleza, las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos, ejemplo, cantidad de habitantes de una región, notas o calificaciones estudiantiles, un número de personas que pertenecen a un partido político
tiempo empleado en un trabajo. Asimismo, las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Discretas son las que asumen valores o cifras enteras. Ejemplo, cantidad de estudiantes en una aula de clase. Pueden ser 39, 40 o 41, pero nunca 47 estudiantes. Otro ejemplo es la cantidad de libros que pueden ser consultados, ya que nunca podrás revisar 27 libros, pero sí podrás consultar 25 o 26. Continuas son aquellas que optan números fraccionados o decimales. Ejemplo, la temperatura ambiental puede alcanzar 32,4 grados centígrados. Un objeto puede medir 58,6 centímetros de alto. Cualitativas, también llamadas categóricas, son características o atributos que se expresan de forma verbal, no numérica, es decir, mediante palabras. Estas pueden ser dicotómicas, que se presentan en solo dos clases de categoría. Ejemplo, género masculino o femenino, tipo de escuela pública o privada, procedencia de un producto nacional o importado, tipo de vehículo automático o estándar. Y politocómicas que se manifiestan en más de dos categorías, ejemplo, marcas de computadoras, colores de tinta, tipos de empresas, clases sociales, etc. Encontramos tipos de variables: variables cuantitativas, discretas, continuas, cualitativas, dicotómicas y policotómicas. Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las cualitativas pueden ser simples o complejas. Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de un indicador o unidad de medida. No se descomponen en dimensiones. Ejemplo, el precio de un producto simple se expresa en unidades monetarias, mientras que la edad se manifiesta en años cumplidos. Las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como mínimo, luego se determinan los indicadores para cada dimensión. Por otra parte, según su función en una relación causal, las variables se clasifican en independientes y dependientes. Las independientes son las causas que generan y explican los cambios en las variables dependientes. En los diseños experimentales, la variable independiente es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental. El ejemplo, la dieta es la que es sometida a un grupo de pacientes obesos. Las dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente, constituyen los efectos o consecuencias que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. Por ejemplo, está el peso corporal de los integrantes de grupo o muestra. Intervinientes son las que se interponen entre la variable independiente y la dependiente, pudiendo influir en la modificación de esta última. En un diseño experimental puro, este tipo de variable debe ser controlado con el fin de comprobar que el efecto es debido a la variable independiente y no a otros factores. Por ejemplo, está el ejercicio físico practicado por el grupo. Ante esta situación, es probable que el investigador controle dicha variable mediante la prohibición de ejercicio durante el periodo de administración de la dieta, para tener así la certeza que la modificación del peso se debe a la dieta y no al ejercicio físico. Pues también están las extrañas, que también pueden ser llamadas ajenas. Estos son factores que escapan del control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en los resultados. Por ejemplo, los factores hereditarios probablemente incidan en el peso corporal de una persona. También pueden ser una variable extraña cualquier medicamento o suplemento que ingieran los sujetos sin haber sido indicado por el investigador. En las variables también tenemos etapas y niveles. Está la nominal. Es conceptual o constitutiva de la variable. Consiste en establecer el significado de la variable. Hace en la teoría y mediante el uso de otros términos. Por ejemplo, las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder de manera favorable o adversa ante un objeto específico. Definición real de la variable.
Significa descomponer la variable para luego identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio. Por ejemplo, están las actitudes que poseen tres componentes o dimensiones. En este sentido, las dimensiones de variables actitud son cognitiva, afectiva, conductual. Definición operacional de la variable. Establece los indicadores por cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición. La variable actitud hacia un objeto se compone de las siguientes dimensiones. La dimensión cognitiva, cuyos indicadores son los juicios y creencias acerca del objeto. La dimensión afectiva se manifiesta a través de los sentimientos y emociones que produce el objeto. Y la dimensión conductual se traduce en la intención y las tendencias que genera el objeto. Esta variable será medida a través de una escala de Likert. Una vez concluido el proceso de operacionalización, se elabora el cuadro de variables. La nominal. Escala que adopta las variables cualitativas, la cual consiste en la clasificación en dos o más categorías, las cuales no tienen vínculo entre sí. Por ejemplo, la distancia en nacionalidades española, italiana, venezolana, mexicana, por ejemplo, es la clasificación del personal que labora en una institución fijo o contratado. Por el carácter cualitativo de las variables, en esta escala no se aplican operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación. Pues también tenemos una categoría que sería la ordinal, que es una escala en la que se establece un orden jerárquico entre varias cualidades o categorías. En esta escala no se indica la magnitud de la diferencia entre las categorías, ni se aplican las operaciones matemáticas básicas, pues al igual que el nivel nominal, únicamente se realizan distribuciones de frecuencias absolutas y relativas. Por ejemplo, está el escalafón de los procesos universitarios de mayor jerarquía, como los instructores, asistentes, agregado, asociado, titulado. Agregado de la carrera militar de mayor o menor jerarquía está general, coronel, teniente coronel, mayor, capitán, teniente, subteniente. Conclusiones. 1. Las variables son conceptos, construcciones abstractas que representan cualidades, características, propiedades o factores de la realidad y asumen valores no constantes o que varían. 2. Las variables operacionales expresan las características más observables, las que dan base a su medición y definen sus indicadores como los elementos más concretos de su estructura. 3. Las variables son elementos estructurales de la hipótesis, refieren características, cualidades, propiedades, aspectos de la realidad que adquieren valores que varían, es decir, que no son constantes. 4. La operacionalización de variables permite al investigador actuar con concreciones necesarias para la medición de los fenómenos o hechos de estudio. 5. La metodología y los criterios, pues la operacionalización de variables son los medios y las reglas con las que los conceptos abstractos o definiciones conceptuales logran a mayor grado de concreción. 6. El lenguaje científico requiere de objetividad, pues son precisión y rigor en la expresión. Estas características se logran porque se busca en la simbolización y la transformación de los conceptos, expresiones más limitadas, pero de mayor intensidad ante la generalidad de amplitud. Es así como concluimos este tema, pero sin antes recalcar lo importante que es y el papel que juegan las variables dentro del proceso de investigación, y que con ayuda de las mismas, los resultados de dicha investigación, ya sean positivos o negativos, se darán con mayor éxito y mejor claridad. Se despide de ustedes su amigo y compañero Víctor Manuel Pérez Vázquez Y Lucely Guadalupe Sabido Sima.